¿Cuántos de ustedes, una de las piezas del puzzle que nunca ha encajado en vosotros es la siguiente? Porque no encajaba en mí, no sé si sería en vosotros también, pero sí, Jesús ha muerto por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Y detrás hay una pieza suelta que dice, ya, pero es que resucitó al tercer día. ¿Cuántos de ustedes? Si hay alguien, levantar la mano y os doy paso. Bastián, solo Bastián. Ok, Bastián, cuéntame. Sí, no me encajaba porque, de hecho, un día haciendo este mismo proceso de imaginar por una hora todo lo que sucedía en la cruz, llegué hasta las lágrimas al ver que, oh, Jesús está muriendo, Jesús cree que no se va a volver a encontrar nunca más con su Padre, cree que su separación va a resultar eterna y, y muere en esa condición. O sea, y yo decía, y fue la segunda muerte. Y me causaba mucho, pero mi imaginación iba hasta allá. Ah, aquí muero, o sea, mi pensamiento de lo que estaba diciendo Cristo era lo siguiente. Cristo está diciendo, aquí muero, pero ellos se salvan. Pero yo muero, Claro, pero ellos se yo salvan. Pero, o muero, sea, ellos se salvan. claro, y la dejo ahí, yo me voy, no existo nunca más, pero ellos se salvan, por amor. Entonces me llegaba hasta las lágrimas, pero luego decía, eh, claro, resucitó. Mejor aún, pero hasta Me ahí está. hizo trampa, Es que, hizo Oscar, trampa, ¿no? Dime, Manu. es que ahí creo que un sacrificio tan puro y tan desinteresado solo puede tener eh, ese premio. Fácil sería para cualquiera decir, yo me sacrifico por todos ustedes y porque yo sé que después me salvan. Pero sin Ajá. saberlo, él fue, sufrió todo lo que tuvo que sufrir y se sacrificó pensando que realmente iba a desaparecer y así todo no renegó y no intentó salvarse y su premio fue ese, la Ajá. Pero, resurrección. Oscar, una cosa. ¿Cuál es la otra palabra? Ok, tenemos a Vinicius y luego a Raquel. O sea, perdona, Beatriz. Vinicius. Me desconecté, ¿o no? No, ¿no? ¿Cómo? Aquí estoy. Pero igual no fue sin saber que iba a resucitar, porque Cristo igual había dicho que iba a resucitar el tercer día. Pero a mí no me encajaba la idea de que otra persona iba a morir por mi pecado, porque como yo cometo la iniquidad, la falta, y viene otra persona, muere en mi lugar y y yo vivo, pero igual vivo por un tiempo y después tengo que morir. Eso no me encajaba. Si Cristo había muerto, la segunda muerte ya. Aceptamos que Cristo murió la segunda muerte por mí. Pero ¿por qué yo hoy también muero? Porque no pensaba en el sentido de segunda muerte, pensaba en el sentido de muerte. Murió por mí. Ujú. ¿Por qué yo me enfermo, las personas mueren? Eso a mí no me cuadraba, no me encajaba. Pero después, con los estudios, Dios fue revelando que, como bien dijo usted, es la segunda muerte, es la muerte eterna, la muerte que nosotros no vamos a pasar por eso. Los que, entre comillas, tenía entendido, los que tenía aceptado a Cristo, tenía vivido una vida de... Y también no entendía por qué si Cristo murió por mí, yo tenía ahora que vivir una vida de sacrificio. Tenía que vivir una vida, si Cristo fue el sacrificio, porque yo tengo que vivir una vida de privaciones, una vida esa es la palabra, de privaciones. No puedo hacer eso porque si hago eso, yo no voy a ser salvo. Yo no puedo vestirme de esa manera porque no voy a ser salvo. No puedo caminar, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello por mi salvación. Era una salvación por medio de obras, de cosas que yo o hacía o dejaba de hacer para tener el premio final que es la salvación. Pero nosotros entendemos que no es de esta forma. Cristo no nos salva porque nosotros hacemos o dejamos de hacer. Él murió para salvar a todas las personas están contempladas en el plan de salvación y
como estamos entendiendo y la luz está siendo revelada, todas las personas serán salvas. Esa es la mayor alegría, encontrar que el sacrificio de Cristo no va a ser parcialmente eficaz porque una cantidad de la humanidad será salva y otra cantidad será perdida. Porque eso tampoco como que tiene como un fundamento, eh, ¿cuál sería la palabra? Perfecto. No, no es perfecto, no es algo perfecto si el sacrificio que fue por todos, no todos pueden disfrutarlos porque por sus malas decisiones o cuestiones así. El sacrificio de Cristo no fue simplemente por las personas que obedecen. La Biblia deja clara que el sacrificio de Cristo fue por todas las personas, pero siempre las personas encajan, encuadran, engloban, que ahí solo están contempladas las personas que hacen su voluntad, las personas que están dispuestas a vivir una vida de privaciones y cuestiones así para tener esta salvación. Pero entender que el sacrificio de Cristo engloba y abarca a todas las personas, para mí está siendo algo maravilloso, como había comentado antes con el Bastián cuando nos contó sobre el quinto maratón. Para mí ahora realmente hace sentido muchos pasajes de la Biblia y del Nuevo Testamento principalmente cuando dice que todas las personas que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, que vino a salvar lo que se había perdido. Porque si vino a salvar lo que había perdido, solamente se lleva una parte y la otra parte continúa sin perdida. Eso sería. Sería, Vinicius, imagínate lo siguiente, sin contar a los ángeles. Vamos a contar 100.000 millones, pero lo vamos a llamar 100, ¿ok? O sea, los 100 es 100.000 millones. Entonces, los 100 están perdidos. Los 100 están perdidos. Entonces, Dios activa su plan de salvación. Su plan de salvación es a través de Jesús. Entonces, Jesús activa el plan de salvación y eso es un autobús donde entran 100 personas. Entran los 100. Y Jesús va y muestra en la salvación porque he sido mandado, he sido enviado para ser el salvador del mundo. ¿Ok? Después de que ha pasado la segunda venida, después de que ha pasado el lago de fuego, después de que estamos todos ahora ya entrando en las puertas de la gran Jerusalén, en ese autobús donde hay 30 asientos vacíos. Terrible. Y uno se tiene que pensar lo siguiente. Oye, cuando tú alquilas un autobús, a ti te alquilan el autobús o sea, yo puedo, aquí en Australia puedo conducir un autobús de 12 personas, pero no puedo conducir un autobús de 15. Si son de 12, sí puedo. Entonces, es mucho más barato. Si yo alquilo un autobús de 15 personas, es mucho más caro. Si alquilo un autobús de 60 personas, más caro. Y si alquilo un autobús de 100 personas, es más caro. ¿Para qué yo voy a alquilar un autobús de 100 personas si solo 60 personas? ¿Estoy tirando el dinero? Es como que hemos mal calculado. Hemos mal calculado. Es como que ahí está Jesús, alegre y contento, conduciendo el autobús. ¡Victoria! Todos repitan. Tenemos un conductor de primera, de primera, de primera. ¡Victoria! Todos a la Nueva Jerusalén. Y ahí hay una persona sentada, mirando para atrás, donde hay un nombre en un asiento con el nombre de su madre, y su madre no está ahí. O una madre mirando para atrás donde está el nombre de su hijo y su hijo no está ahí. De primera, tenemos un conductor de primera. Hay algo que no encaja. El Salvador del mundo salvó al 60.
Pero ¿qué pasa con el otro 30? Ah, no, es que el otro 30 no quiso. Entonces hay que cuestionar, traer la pregunta, entonces, ¿el plan que fue presentado para el pecado fue el plan adecuado? O sea, si tú tienes una compañía y en esa compañía tienes un retorno no del 100%, sino de un 60%, esa compañía va a exigir analizar el plan y decir, ok, ¿el plan era el mejor plan? Porque tenemos 60 de 100. ¿Es lo mejor que pudimos hacer? ¿O había un plan mejor? ¿Habría un plan mejor para sacar 80? ¿Habría un plan mejor para sacar 90? Y el tipo que ha hecho el plan te va a decir, no, 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 el mejor plan era este. El mejor plan era este. No era imposible sacar más de 60. O sea, tenemos a 100 para sacar, pero, o sea, tenemos a 100 metidos en un lugar de rehenes. Y tú, a Vinicius, dices, tengo un plan. Voy a entrar ahí y voy a salvarles. Y ahí sale Vinicius. Hay 100 personas dentro de un edificio. Entra Vinicius y yo tengo un plan. ¿Tengo un plan? Ok. Vinicius, nominado para el salvador de aquellos que están en el edificio. Está nominado. ¡Pum! Presentas el plan. Yo voy a ser el salvador del mundo. Ese edificio llamado mundo, yo soy el salvador. Y ahí entra Vinicius tipo Rambo. Entra dentro. Y se escuchan pa, 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 explosiones y bombas y se escucha de todo, ta, 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 ta. Y ahí sale Vinicius, el primero. Y detrás de él empieza a salir gente. Salen gente, salen gente, salen gente, salen gente. Y salen 60. Y Vinicius dice, ¿qué os parece, chicos? Te aseguro que tú pierdes el trabajo. Hay una comisión investigadora de tus actos, porque van a decir, oye, ¿y los otros 40? Yo fui ahí, saqué a los 60 que quisieron salir. Los otros 40. Ahí fueron tiroteados. Acabaron tiroteados. Y uno dice, oye, ¿y no habría otro plan? ¿No habría otra cosa igual que igual podríamos haber sacado 90? Que igual habría muerto una persona, que habría muerto 2 personas. O sea, tú no puedes tener a un ejército de fuerzas especiales alrededor de un banco donde 3 atracadores tienen a 50 personas dentro del banco y la opción de, bueno, hay 50, vamos a entrar en el banco para sacar 25, el resto van a morir. Claro. Ok, vamos a pensar en otra opción porque esa opción no vale. Sin O sea, hablar no va a haber de- gobierno, no va a haber ejército que vaya a decir, bueno, hay gente, rehenes ahí dentro, hay 100 rehenes en ese banco, vamos a entrar y vamos a sacar 50. Ese es el plan. El plan es sacar 50. No, no puede ser. No puede ser el plan. Te van a decir, no, no, no. Piensa mejor, piensa más fuerte, saca algo más interesante, danos otra opción, podemos igual hacer de otra manera, podemos igual dialogar. Claro. Igual le podemos decir algo a los atracadores que entre en sentido. ¿Sabes cuál es el plan perfecto? El plan perfecto es los atracadores tirando las armas y saliendo por su propio pie, arrepentidos. Ese es el plan perfecto, porque salen los 3 atracadores, no hay ni un solo disparo, salen los 3 atracadores y las 100 personas. Ese es el plan perfecto. Y las noticias en ese día van a ser, hemos estado todos ahí con los micrófonos, hemos estado muy tensos en el día de hoy, ha sido un día muy, muy intenso. En ciertos momentos parecía que iban a entrar y se iban a perder personas, etcétera, etcétera. Pero tenemos buenas noticias. Los atracadores, de una u otra manera, a través de los que estaban negociando con ellos, dejaron sus armas, salieron con las manos en la cabeza, totalmente rendidos. Y los 100 de dentro salieron también. ¿Ese es el plan bueno? ¿Ese es el plan bueno? ¿No crees? ¿O soy yo? ¿Soy yo? O es que igual es que, como he visto tantas películas, hasta que tuve 20 años era un total adicto, igual es que he visto tantas películas, que igual es simplemente plan de Hollywood. Ok. Raquel.
Aquí estoy. Ok, no te vemos. Te Ya. escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí me ven. Ok. Entonces, ¿cómo leemos Juan 8, la que nos has presentado? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, ya cambió el panorama. Desde el momento en que recuerdo el hecho de que son todos criaturas de Dios o que somos todos criaturas de Dios, le pertenecemos a Él. Pero pensaba también ahorita, bueno, a nosotros Dios también nos dio el libre albedrío y Ujú, somos sus criaturas, pero Él no nos va a forzar a estar del lado de su familia, si así lo queremos llamar. ujú. Y bueno, pensaba también en esa parte el texto de Juan 3:16, que dice al final del texto, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ese para que todo el que crea me deja abierta la posibilidad de que habrá alguno que no quiera creer. Ujú. Entonces, ¿Y qué dice el 17? a ver, vamos a leer. 3:17, Juan 3:17. A mí me gusta el 17, la gente no tiende a leer el 17. Voy a tener que hacer una canción del ukulele del 3:17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese punto es muy claro y muy lindo. Y también surge la pregunta ahora, pero no sé si es que tengo una mente muy embolatada o qué, pero me surge la pregunta, bueno, ¿y si hay alguien que se le dé por no querer? O sea, Dios vino para salvar a todo el mundo y su sacrificio fue por todos. Pero ¿y si a mí se me da de rebelde? Ah, no, pues yo no quiero. O sea, muy bueno y todo, pero pues a mí no, como que no me interesa. No me interesa para nada. Entonces, Ujú. ¿qué va a pasar con su castillo de arena? Con su orgullo. ¿Qué va a pasar con todo eso? Cuando entren todos en el reino y él se quede fuera, ¿qué va a pasar con toda su estructura, con toda su reputación, con todo su orgullo, con toda su calidad de vida, su inteligencia, su sabiduría? ¿Qué va a pasar con todo eso en ese Primero va a momento? empezar a doler y después va a empezar a darle martillazos. Como que se eligió mal. Y el rechinar de dientes para ese que no cree. Bueno, yo no voy a creer. Fíjate lo siguiente. ¿Tú crees que si oramos en su voluntad, el Señor es fiel y aquello que hemos orado en su nombre será dado? Sí, Ok, fíjate lo que dice en 2 de Pedro 3. Creo que es 2 de Pedro, espera un momentito. Igual es 1 de Pedro. Mm, mm, ok, sí, no, es 2 de Pedro, perdón. 2 de Pedro, sí. 2 de Pedro 8 y 9. Es capítulo 3. Sí, capítulo 3, 2 de Pedro 8 y 9. Pero, amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok. ¿Cuál es la voluntad de Dios según 2 de Pedro 3:9? Que ninguno se pierda. Y concerniente a su promesa, ¿qué dice? Léelo de vuelta. Versículo 9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros. Y no quiere que qué. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es la realidad, ¿no? ¿Correcto? Así es como hasta Ok. ahora se ve así. Ok. Entonces, que yo quiera una cosa es lo que yo quiera, pero que mi voluntad sea hecha, bueno, al fin y al cabo, es humano. Ok. Te voy a hacer una pregunta. Dime la primera parte del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Espera un momentito. Que esa oración de Jesús no va a ser respondida. ¿No? Esa oración de Jesús no va a ser respondida. Es el deseo de Jesús, no es una oración que va a ser respondida. Hágase tu voluntad, que es la que todos vengan a arrepentimiento, en la tierra, como es en el cielo. Pero esa oración de Jesús no va a ser contestada. Esa no. Eso no es una oración, es bueno, yo ahí lo pongo, ¿no? Padre, es mi voluntad que me des un Ferrari. Yo ahí lo dejo. Si viene el Ferrari, bien. Si no, no. O sea, Jesús está orando no en el nombre del Padre, no en el carácter del Padre. Jesús está orando no en la voluntad del Padre. Jesús está orando por su propia cuenta, un deseo que tiene el personal. Y si pasa, pasa. Y si no pasa, pues no pasa. Si pasa, pasa. Y si no pasa, no pasa nada. ¿O es que está orando Jesús de acuerdo a su voluntad? A la voluntad del Padre. De hecho, lo que siempre habíamos comprendido como en ese contexto de la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, es que nosotros debemos dirigir nuestras oraciones al Padre, pero estar dispuestos a someternos a su voluntad. Por eso le pedimos que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. Okay. Pregunta Raquel, el hijo mayor del hijo pródigo, de la historia del hijo pródigo, ¿el hijo mayor estaba sometido a la voluntad del Padre cuando estaba fuera de la casa en la oscuridad? ¿Estaba sometido a la voluntad del Padre? No, él decidió quedarse afuera. No era la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Pero cuál era la voluntad del Padre para con el hijo? Que estuviera dentro. ¿Y el hijo mayor estaba de acuerdo con esa voluntad del Padre? No. No. Es que esto es increíble. Es que Dios quiere salvar y nosotros decimos, no, eso no. Sí, es que así es. Eso es lo que sorprende. Que, o sea, viendo un Dios tan bueno que dio todo lo que tenía, todo lo que podía, vino él mismo acá a morir por nosotros y todavía aún así hay momentos, o puede ser que en algún momento todos nosotros le dijimos, ay no señor, pues que ahorita no. Y todavía hay gente que se resiste y no le interesa, no le llama la atención, no quiere. Y yo entiendo el punto de que hay gente que no lo conoce como tal él es y por eso ni se acercan o no están interesados. Pero, o sea, me daba como esa idea en la mente de, bueno, la voluntad de Dios no fuerza la libertad de sus seres tampoco. Eneco tiene trabajo mañana. Eneco, un último comentario para dejarte ir. Bueno, encantado, ha sido un placer estar con vosotros, siempre es muy, muy enriquecedor y se agradece, ¿vale? Bueno, nos vemos. Eneco dice que tiene que ir a dormir, así que no me andes luego mandando un mensaje a 3 de la mañana, tienes que estar durmiendo. Porque ahora con todo esto vas a estar dándole vueltas y van dándole vueltas. Ok, gracias por estar ahí, Eneco. También puede ser, pero bueno. Ok. Bueno. Rubén, gracias, Eneco. Rubén. Bueno. Ok. Sí. ¿Cuántos quieres salvar Dios? Pues el Señor quiere salvar a todos. Yo ahora mismo estaba escuchando y, bueno, diferentes momentos de la charla, la conferencia. Ha habido cosas en las que he estado pensando esta semana. Una de ellas, por ejemplo, era en esto que ha comentado Raquel ahora, ¿no? En cuanto a ese conflicto de la voluntad del Señor de
de salvar a uno si no quiere. También veo que ahí presuponemos que no quiere ser salvo esas personas, porque no lo sabemos. El Señor de la cruz, cuando estaba muriendo, Él le pidió al Padre por los que estaban condenando y los que le estaban crucificando, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos el amor y la petición que le hace al Padre, ¿no? De que les perdone porque están ciegos. Y luego tampoco veo que sabemos lo que pasa en ese lago de fuego, donde esas personas de alguna manera son purificadas, esos pecados son quitados y entiendo, como has dicho, que su zona o su edificio se cae y ellos no tienen a qué aferrarse. Y aparte de no tener a qué aferrarse, es que no podemos pensar de que esas personas quieren ser destruidas, porque creo que eso no quiere nadie. O sea, ningún... Y bueno, viendo también un poquito algo que le hemos dado vueltas, que lo comenté con mi hermano, referente a Satanás. Dios es el que, o sea, Satanás es el que destruye, Dios no ha cometido ni un solo crimen en toda la trayectoria, toda la historia. Entonces, como al final Satanás es destruido, ¿no? Hay cosas que te van dando, bueno, te van dando vueltas, pero ves que todo esto, al final, este puzzle va encajando pieza tras pieza. Y yo lo que estoy viendo personalmente es, bueno, entre todas las charlas que voy viendo, pues voy aprendiendo y voy adaptando. Y hay muchas cosas que todavía no estoy, voy por el tercer webinario. Y la verdad es que en todos voy aplicando y voy aprendiendo cosas. Y una de las cosas que puedo decir es que estoy descansando en el Señor. Mis cargas están siendo dejadas ahí en la cruz y la verdad es que me he dado cuenta de que he estado siendo pues como un fariseo. O sea, al final mi comportamiento era un poco... No sé cómo decirlo, ¿no? El evangelio que he conocido, ya no solo que no lo hayan explicado, el que vas adaptando tú, el que está basado en obras, ¿no? Y desde luego que a partir o sea, a raíz de todo esto lo veo un beneficio y lo digo personalmente porque aparte de estar descansando, estoy empezando a comprender el carácter del Señor y esto es de gran ayuda, la verdad. Entonces, bueno, es un poco lo que... Rubén, te quiero hacer una pregunta. Fíjate, tú, ¿cuánto tiempo tú dirías que comenzaste esa relación con el Señor? O sea, evidentemente entendiendo que todos vamos creciendo en el Señor, vamos de gloria en gloria, pero ¿cuándo tú pondrías aproximadamente, dónde pondrías tú tu dedo cronológicamente en tu vida cuando dijiste que, bueno, que estabas caminando, que querías caminar, que hiciste esa decisión de caminar con el Señor? ¿Hace cuánto tiempo atrás? 12 años, quizás. 12 años. A ver, sí. 12 años desde que digamos que tú dijiste, le ofreciste la mano al Señor o le cogiste la mano al Señor y dice, ok, quiero caminar contigo. 12 años atrás. Manifestó, sí. Han pasado 12 años y todavía estás aprendiendo el carácter de Dios. Y lo que me quedará. Ok. Y lo que te quedará. Ok. Cuando Jesús sea alzado, atraerá al 50% a Él. A todos. Ok. Yo te voy a decir el Dios de mi padre. El Dios de mi padre es violador de niños. El Dios de mi padre está involucrado en negocios. El Dios de mi padre está dedicado, o sea, no es el de mi padre, sino el que mi padre está rechazando. El Dios que mi padre está rechazando. Es un Dios que no tiene fuerza para salvar matrimonios, porque ve a los matrimonios cristianos totalmente rotos. Es un Dios que no tiene fuerza para cambiar y hacer de cristianos, porque tienes a cristianos que hablan mal de la gente, se creen mejor que otros. Van por delante de Cristo, ¿viste? Cuando tú vas por delante de Cristo, empiezas a hablar en el camino quién es más grande que quién. Eso es lo que ocurre con los apóstoles. Se adelantan un poco, van por delante de Cristo y empiezan que son más grandes que no sé quién. Entonces, los cristianos son mejor que otros. O sea, si mi padre está ahí con un aguardiente, con un aguardiente y tal, y hay un cristiano al lado, el cristiano le está mirando por encima del hombro, como diciendo, eres un borracho y no vales tanto como valgo yo. Entonces, es un Dios que critica, es un Dios que humilla, es un Dios que si tú estás con él
tú eres grande, pero si no estás con él, si no lo obedeces, etc. ¿Mi padre está rechazando a Cristo? No, Rubén, no, porque no le han mostrado a Cristo. no. Cristo no ha sido mostrado. Esa es una de las cosas que digo, Óscar, en las que veo que bueno, causa de varios factores. Uno de ellos es la salvación por obras. De alguna manera en el hogar, con la familia, con los hijos, el trato no es el adecuado. Y a pesar de que sabes que no es el adecuado, hacemos las obras por nosotros, delante de Cristo, separados de Él. Queremos transformar a nuestras familias y nos hace falta primero ser transformados nosotros. Ser transformados o comprender el carácter del Señor, ¿no? Para, como recibimos de Él, dar a otros. Queremos coger la paja que tiene nuestra familia y construirles una casita de paja, como los tres cerditos. Le queremos, con la paja que tienen ellos en sus ojos, le queremos sacar la paja de sus ojos y construir una casita de paja. Y nos olvidamos que nosotros tenemos toda una viga de madera en el nuestro y podemos construir una mansión más hermosa. ¿No? Sí es. Vinicius, oh no, perdón, Nelson, que no he escuchado de ti. Wow. Vamos a escuchar a Nelson, al hereje. Bueno, igual que Bastián, muy similar. Me ha pasado que he ido aprendiendo de a poco y muy parecido como lo hizo Bastián también con Camino a Cristo, estudiando el mensaje de justificación por la fe, y eso sobre todo es lo que me ha llamado la atención y razonablemente me calza de una manera mucho mejor a lo que yo pensaba anteriormente, porque siempre he pensado en mi mente el querer salvarse, como creemos nominalmente, es de una forma egoísta. Entonces, vamos a buscar una salvación porque no queremos que nos pase otra cosa. Y ahí es donde dejamos de lado la justicia de Cristo. Nuestra idea de salvación muchas veces es egoísta, porque queremos salvarnos para no perecer, para no quemarnos, como se ve nominalmente, y para básicamente no sufrir. Entonces, más que ir a Dios por un amor, por conocerle, vamos más por interés de no sufrir. Y ahora eso me calza perfectamente y lo contrasto con lo que varios chicos han planteado de pecar deliberadamente cuando conocemos esta faceta de Dios que puede salvarnos a todos. Yo encuentro que acá es realmente cuando podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero. Porque hemos entendido el amor. Exactamente. Porque es mucho más maravilloso de lo que llegábamos a imaginar en algún momento. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo que casi todos mencionaron, de la humildad, que antes de conocer esto era más algo utópico, porque yo decía ser humilde, pero ante los demás. Pero en realidad era solo para cubrir quizás muchas carencias, pero puede ser real, que es real para nosotros. Es como... ¿Tú te acuerdas cuando... fíjate, como todos vamos creciendo en el Señor, ¿no? Pedro está roto, tiene su experiencia de fuego. Jesús además le dice, cuando seas convertido, le dice, y luego tiene su experiencia de fuego en Getsemaní, después de negar a Cristo.
pero luego todavía sigue con ese terror, etcétera. Le llegan las noticias de la resurrección. Y es increíble porque en el libro de Marcos dice, Jesús le dice a las mujeres que le digan a los discípulos, les dice, hay un detalle especial en el libro de Marcos que no está en los otros evangelios. Los otros evangelios dile a los discípulos que se reúnan conmigo en Galilea. Pero en Marcos dice, dile a los discípulos y a Pedro. Añade el nombre. Te puedes imaginar cuando Pedro recibe, me dijo que dijera a los discípulos, Pedro, y a ti. Te mencionó por nombre. ¡Wow! Es como que esa seguridad de me ha perdonado, ¿no? Pero aún y todo dudoso. Se mete en el barco, está en Galilea, ven en la orilla a un extraño. Pedro se da cuenta que es el Señor, salta del barco, llega a la orilla, y en ese momento Jesús le dice, Pedro, ¿me agapes? En otras palabras, ¿me amas incondicionalmente? ¿Me amas con un amor divino? Porque es algo que no se ve en español. Cuando tú lo ves en español pone, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y por la tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y en la tercera vez se pone Pedro a llorar y dice, tú sabes todas las cosas, Señor. La tercera vez. Es algo que en español no se ve. Pero en hebreo, en el griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en el griego, en el griego dice lo siguiente. Pedro, ¿tú me agapes? ¿Me amas con un amor incondicional por encima de todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo? Ese es el amor agape. Y dice, Pedro, ¿tú me agapes? Y va Pedro y dice, sí, Señor, yo te fileo. Es algo que uno no se da cuenta en español. Yo te fileo. Fileo es un amor de amigos, un amor por conveniencia. Tú me tratas bien, eres mi amigo, tú me tratas mal, ya no te amo. Eso es fileo. Entonces, por segunda vez, le pregunta a Jesús, Pedro, ¿tú me agapes? El amor agape. ¿Tú me agapes? Y Pedro, cabezón y burro, creo que era mitad vasco, va y dice, sí, yo te fileo. Lo dice de vuelta. Y atención a lo que ocurre la tercera vez que Jesús le pregunta. Pedro, ¿tú me fileo? Y ahí se pone a llorar. Le pregunta 2 veces si el amor por él es agape. ¿Tienes un amor por mí y por tu prójimo agape? Le pregunta la segunda vez, ¿es agape? Y no hace más que contestar, es fileo, es fileo. Y la tercera vez Jesús cambia y dice, Pedro, entonces, ¿tú me fileo? ¿Estás ahí por una conveniencia? ¿Estás ahí para comprar una póliza de seguros de incendios para no tener que ir, para no tener que pasar por la segunda muerte? Porque es eso, ¿no? Una póliza de seguros. ¿Estás para eso? ¿O me amas por agape? Y cuando le dice, ¿tú me fileo? En ese momento es cuando Pedro se da cuenta, oh, man, que tengo un amor egoísta, que me está conociendo el corazón, que me está viendo por dentro. Y ahí se rompe a llorar y dice, Señor, tú quieres todo, tú sabes todas las cosas. Y ahí es cuando digamos, hay otro paso de restauración. Hay otro paso de restauración. Falta un paso importante en nuestra vida de esta restauración. Es un privilegio ir conociendo a Cristo, ir yendo los pasos de restauración. Pero hay un paso muy importante de restauración. Y para muchos ocurrirá en la segunda venida y para otros, bajo mi punto de vista, bajo mi tesis actual, que me reservo todo el derecho a cambiarla. ¿Okay? Pero bajo mi tesis actual, ese paso de restauración para otros será a través de recibir aquellos que ellos mismos han lanzado. Y no solo eso, sino que fíjate en eso, cuando nosotros nos damos cuenta que este mensaje no es libertinaje, que no es gracia barata. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo siguiente, que el lago de fuego es autoinducido. Es autoinducido. En otras palabras, que lo que yo vaya tirando acá
me viene de vuelta. Estoy preparando leña para el fuego, donde yo mismo voy a ser puesto. Entonces dices, espera un momentito, ¿por qué voy a hablar yo mal de esa persona? Sufriré la vergüenza de otra persona en ese mismo lago de fuego, al lado mío, hablando de mí, o lo que sea. Pero fijaros, en esa misma historia de Pedro, después de ese paso impresionante de restauración, ese nuevo paso de gloria en gloria, Pedro, todavía mucho Pedro en él, y va y le dice, ¿y de él qué? Le pregunta de Juan. Le dice, ¿y de él qué? Y Jesús le dice, si quiero que él viva hasta el final, ¿qué tiene eso que ver contigo? Preocúpate de ti. No te preocupes de qué va a pasar con Juan, etc. Es que no es suficiente que yo esté salvo. Tiene que ser dos cosas. Yo tengo que ser salvo y Lucifer tiene que perderse. Yo tengo que ser salvo, eso es una cosa, pero no me vale con ser salvo yo. No. Hitler tiene que perderse. Aquel que abusó a los niños tiene que perderse. No me vale con ser salvo a mí. Me tengo que preocupar de Juan. ¿Y qué le va a pasar a Juan? No te preocupes. Si a Juan yo lo restauro, si a Juan yo quiero que viva hasta el final, si yo quiero restaurar, ¿qué tiene eso que ver contigo? Si a ti yo te he prometido vida eterna, ya está. ¿Por qué no te vale? Porque tenemos una sed de justicia que es humana. Es humana, no es divina. No es divina, es humana. Oscar. ¿A quién le? Manu. Sí, en base a lo que había dicho Nelson, que tal vez al principio lo sentí como que yo también alguna vez busqué a Dios por mi pasaje de salvación, pero después rápidamente me di cuenta que cada uno tiene su camino, ¿verdad? Pero en ese camino es en donde nosotros, por cualquiera sea el motivo, es donde vamos encontrando al Dios verdadero y donde vamos viendo su carácter verdadero, no interesa cuál sea el motivo por el cual lo buscamos. Y en base a ir buscándolo vamos aprendiendo de su amor y de su carácter y de lo que nosotros tenemos que ir transformando adentro nuestro, de las cosas en las que nos vamos dando cuenta, como decías recién, si yo estoy juzgando a mi vecino o a mi hermano o a mi padre porque le da más a mi hermano que a mí. Mientras mi padre me ame a mí, yo ya estoy bien, no tengo que pensar en que quiero que me ame más que a mi hermano, porque ese no es el carácter que me está enseñando. Y me acuerdo también cuando mi papá me decía a mí, mi padre, que el padre ama a todos los hijos por igual, porque no interesa lo que hagan o no. Y si yo sé que mi padre me ama incondicionalmente, qué mejor que saber que también ama incondicionalmente a mi hermano y a mi otro hermano. Ese ya es un tesoro. Claro. Bastián. Oscar, antes iba a hacer un comentario, pero antes creo que le falta a Yelén a comentar lo que... Perdón. Perdón, me pierdo, perdón. A Yelén. Gracias. No pasa nada. Escuchaba las historias de ustedes y me sentí identificada con todas. Creo que todos hemos pasado por un montón de preguntas y personalmente momentos en los que le preguntaba a Dios, mi oración era, Señor, decime quién sos. Porque yo no entendía, me sentía muy hipócrita en la iglesia, en el trabajo, era como, me están pidiendo que yo salga a repartir libros, que yo salga a hacer actividad misionera, que yo salga a hablar de vos, y yo no sé quién sos. Y recuerdo que oraba y decía, mostrame, porque te tengo que amar, pero yo no te amo, no te quiero, y siento que estoy viniendo al lado tuyo por esta razón egoísta de decir, porque sé que es lo mejor, porque es lo que siempre me enseñaron,
pero ¿quién sos? Es como, se supone que tengo que hacer esto por obligación, porque es lo que siempre me enseñaron a hacer, y es como, pero fíjate que yo estoy haciendo las cosas bien. Es como que yo le quería negociar yo con Dios en decir, pero mira, estoy haciendo todo bien, y mira lo que me pasa. Y el año pasado me pasó que me enfermé, estuve licencia por muchos meses, y eso consistía en que yo no podía hablar, literalmente no podía hablar porque tuve un problema con mis cuerdas vocales. Y era como, y para colmo, me sacás lo único que tengo. Yo alabo tu nombre cantando, hablando, dando clases, haciendo esto. Y era como cuestionarle quién era. Y era también el sentir esa carga y es eso de decir, si yo tengo que hacer estas cosas por obligación, no las estoy disfrutando. Y yo no creo que seas un Dios que me obligue a hacer las cosas. No creo que seas un Dios que me diga, sí, para ser salva tenés que ir a repartir libros porque si no sos una pecadora. Y había algo en mí que, aunque por un lado estaba enojada, por el otro decía, decime quién sos, quiero saberlo, quiero vivir ese amor, quiero vivir por fe, quiero que mi vida, o sea, quiero que todas esas cosas lindas que sé que sos sean una realidad de mi vida. Y como los chicos decían, ha sido un proceso, pero es que Dios es tan hermoso y tan tierno, porque incluso en los momentos en que parece que nosotros nos damos vuelta y no queremos que Él ni siquiera nos hable, Él está al lado nuestro abrazándonos. Y nos abraza a través de personas, a través de palabras, a través de su propia palabra, su propio ejemplo. Y hacer este estudio para mí era de pronto esas preguntas, si bien este año estaba más tranquila después de toda la crisis, pero es que Dios fue preparando el camino de tal manera que me encontré con las respuestas a esa pregunta de, Señor, ¿quién sos? Y ahora yo doy gracias a decir, ese eras vos, ese era el Dios de amor en el que yo quería creer, ese era el Dios que yo estaba buscando, era el Dios que yo quería conocer. Y durante la semana, mientras pensaba en todas estas cosas, también era como decir, ¿y qué pierdo con creer que Dios es amor? Si después el final es diferente, pero yo viví creyendo que Dios era amor. ¿Y me pueden decir algo en contra? Sí, me pueden decir algo en contra, pero yo no puedo negarme al Dios que estoy conociendo y a creer que ese es el Dios de amor. Y entre las cosas que, o sea, después de todo esto que daba vuelta por mi mente, tuve como diferentes momentos en la cena. Lo primero que hice, porque era como que veía en la Biblia en diferentes lugares como un montón de lucecitas de quiero estudiar esto, quiero estudiar aquello, quiero ir a las cartas de Pablo, quiero ir a Isaías, quiero ver Jeremías, quiero ver por todos lados y no sabía por dónde empezar. Y entonces dije, bueno, voy a primero escribir y decir, bueno, estas son las certezas que tengo. Y también anotar las dudas y las preguntas que venían. Y entre esas certezas también está lo que ustedes comentaban de decir, ¿quién soy yo para juzgar al otro y para juzgar el plan de Dios para nosotros? O sea, ¿quién soy yo para decirle a Dios, podés o no podés salvar a alguien? Y al pensarlo así, había otra cosa más que tenía sentido. ¿Por qué voy a tener miedo de lo que un ser humano, e incluso hasta lo que el mismo Satanás me puede hacer? Porque yo no estoy haciendo esto por salvarme. Yo no voy a ir a predicar del amor de Dios para salvarme. Voy a ir a predicar del amor de Dios porque me encontré con ese amor. Entonces, ¿qué importa lo que me hagan? Y si se enojan, y si me dicen hereje, y si me cuestionan, y si me matan, ahora entiendo cuando Pablo dice que da todo por perdido por ganar a Cristo. Y ahora entiendo lo que significaba esto de vivir por fe. Y es que no importa lo que pase, porque ¿qué más da? Es como, me van a hacer algo porque crea que Dios es amor, y sí, posiblemente, pero es que yo no puedo negar ese amor. Y también me pasó es como escuchar a Pablo decir, de ahora en adelante predico a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando entendemos el valor de esa cruz, que es para salvación del mundo, es como que, wow, es que yo no puedo ya predicar otra cosa. Es que no puedo presentar otra cosa. Es que el amor de Dios está manifestado en la cruz de Jesús. Y si la resurrección no hubiese pasado, nuestra esperanza hubiese sido en vano.
ahora tiene sentido. Ahora veo el sentido de la cruz. Es más, muchos también pueden decir, ay, pero entonces el sacrificio de Jesús y después es para salvar a todos. Es que es la razón. Es decir, la cruz es el sentido. Y eso es lo importante. Claro. Y Dios me fue respondiendo las preguntas que tenía. Y yo es como, no puedo creer. O sea, yo me levanto pensando que tengo una duda y cuestionando quizás el por qué. Y Dios me lleva a su palabra. Dios permite que alguien me escriba algo, me comente un versículo o algo. Y es que no puedo negar que es Dios respondiéndome. Y una de esas preguntas que tenía y que me terminó de cerrar era, pero hay muchas promesas que dicen que es para el remanente, que es solo para el pueblo de Israel, y con esa idea de quizás hay un pueblo preparado para. Y entonces me acuerdo de leer entre los versículos que nos compartiste, Romanos 11:25, cuando dice que Israel está endurecido y que va a estar endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y porque la salvación era para todos. Y en ese momento fue como me quebré, me largué a llorar de decir lo mismo que después Pablo dice más adelante. Es como, ¿quién soy yo para cuestionar los juicios de Dios? ¿Quién puede entender lo que Él está diciendo? ¿Quién puede comprender el amor de Dios que es tan infinito? Y es que yo no soy nadie para decirlo. No soy nadie para cuestionarlo. Y es que Dios nos ama. Y esa realidad, no sé, es como que quiero salir a contarle a todos. Pero también sé que es progresivo, así como para mí lo ha sido. Y ver a personas que quizás están que no entienden enseguida o que lo primero a lo que van a buscar es a todas las, a ver cómo decirlo, cuando uno le hace de estas preguntas que rompen un poco el esquema, muchos van a buscar a sus apuntes de lo que estudiaron o a preguntarle a otros y en vez de ir a la base, y yo entiendo, porque yo hacía lo mismo, hasta que descubrí realmente el hecho de que la palabra de Dios es la que tiene la respuesta y es un reflejo realmente de su carácter de amor. Claro. Y no solo eso, sino que se convierte luego simplemente en una batalla de versículos, porque hay versículos Claro. a un lado y versículos al otro. ¿Y qué haces? O sea, ¿y qué haces con este versículo? Yo puedo decir, ¿y qué haces tú con este versículo? Oh, pues ¿y qué haces tú con este? Y se convierte en un partido de tenis. Pero en este contexto, por lo menos hay versículos que empiezan a tener una dimensión totalmente diferente. Tú ves, por ejemplo, lo siguiente. En Apocalipsis 19 nos dice que los cuerpos serán expuestos fuera y que los pájaros los comerán, como que no serán enterrados. Llega ahí y los serán enterrados. Y resulta que luego ves en Ezequiel 37 el valle de los huesos secos. Los huesos secos tienen que haber estado fuera, nadie los ha enterrado. Ese valle de los huesos secos están afuera, nadie se ha enterrado esos huesos. Y resulta que si han quedado afuera, seguro los pájaros los han comido. Pero luego le hace Dios una pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Dice, solo tú sabes. Y luego describe que pone tejido, que pone cartílago, que pone músculo, que pone tal, que respira su espíritu sobre ello y pone un corazón nuevo. Porque su corazón de piedra ha sido quitado y un corazón de carne ha sido puesto. Entonces dices, espera un momentito, ¿cuándo esto va a ser cumplido? ¿Cuándo este capítulo va a ser cumplido? Y te echas las manos a la cabeza, espera un momentito, que en Apocalipsis dice 19 que llegarán los pájaros y se los comerán. Significa que están muertos en la intemperie. Y aquí está diciendo, vivirán estos huesos. Huesos en la intemperie. ¿Cuándo hemos visto anteriormente eso? Nunca. No lo hemos visto nunca, pero ahora dice, ahí va. Y sí, y sí. ¿Por qué en el valle? Porque no van a morir en la montaña. Van a morir en el valle. Porque toda montaña se convertirá en valle, porque solo la montaña del Señor, Monte Sión, es la que se alzará por encima de todo reino. Es en el valle. Es en el valle de la humillación, es en el valle de la muerte. Ay, perdona, que me he equivocado. Que no es el valle de la muerte. ¿Es el valle de qué? De la sombra de muerte.
de la sombra de muerte. No es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de muerte. Boom. Fíjate, vamos a...